Bueno, esta es una muy linda aplicación del método de datos en paneles, en particular del estimador de efectos fijos. Es el problema clásico de diferencias e indiferencias. Cuando tomen el curso con Martín Rossi, que les recomiendo enfáticamente que lo hagan, lo van a ver con muchísimo detalle. Este es un ejemplo muy estilizado, insisto, no lo saquemos demasiado de contexto, pero es una técnica tremendamente utilizada. Así que les cuento. Supongamos que esto está basado en un ejemplo real, en un caso real, que es un paper famosísimo, paper de Cardy Krueger del año 1994, que estudia el efecto de salarios mínimos en el empleo. La pregunta eterna es obviamente si el salario mínimo reduce el empleo, ¿no? Y la dificultad empírica es que en general hacer experimentos con esta cuestión es muy complicado. Entonces vamos a pensar en la siguiente cosa. Supongamos que yo comparo cuál es el empleo en un lugar como McDonald's. Digo McDonald's porque es un restaurante de marca que está en todas partes, ¿no? Y entonces yo me fijo qué pasa en McDonald's, en una cadena como McDonald's, antes y después de un cambio en la política de salarios mínimos, ¿no? Que voy a utilizar MW para hacer referencia a salario mínimo por minimum wage. ¿Cuál es el problema? Bueno, que confunde la política de salario mínimo con otros cambios temporales. Insisto, puede ser que además de ocurrir un cambio en la política de salario mínimo hay una crisis, entonces quizás el desempleo aumenta no porque cambió la política de salario mínimo, sino meramente porque hay una crisis. Otra alternativa es comparar el empleo en McDonald's en el mismo periodo, pero en estados, provincias diferentes, con distintas políticas de salario mínimo. ¿Cuál es el problema con esta estrategia? Que confunde el efecto del salario mínimo con los determinantes regionales del desempleo. O sea, podría haber más desempleo en otra región porque, yo que sé, tiene otra estructura productiva, etcétera, etcétera, y no por el hecho de que tiene más o menos salario mínimo. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, lo que está pasando es que a este tipo de comparaciones se las llama antes y después, before and after, ¿está bien? Que son comparaciones en el tiempo, y esta otra son comparaciones regionales. Y ninguna funciona. ¿Por qué? Porque la temporal confunde el salario mínimo, el efecto del salario mínimo con cosas que estén variando en el tiempo, como cuestiones cíclicas, y las cuestiones regionales mezclan el efecto del salario mínimo con el efecto de otras discrepancias regionales. Entonces, déjenme ver cómo funciona el método de diferencias e indiferencias en un contexto tremendamente simple. Esto es súper estilizado. Después, cuando vean el curso con Martín, lo van a ver con bastante detalle. Hay un montón de aplicaciones. Pero este es un contexto súper simple. Acá la unidad de análisis es el restaurante I en el estado S en el periodo T. Restaurante, insisto, decirle restaurante a McDonald's para mucha gente es ofensivo, pero bueno, yo qué sé, vamos a decirle restaurante. Estado, porque esto está hecho para la conformación federal de Estados Unidos, que es de estados, pero podría ser provincias, y en el periodo T. O sea que hay. Esto indica el restaurante, esto indica en qué estado está el restaurante, y esto que indica en qué periodo lo estoy viendo. Acá la variable de interés tiene tres subíndices, ¿está bien? Y es el empleo, hace referencia a el empleo en el restaurante I en el periodo T en el estado S. Y vamos a suponer, para simplificar, que hay nada más que dos periodos, el primero y el segundo, y que hay nada más que dos estados, A y B. Créanme que la generalización de esto a tantos periodos como tengan ganas, tantos estados, va a tener que ver justamente con, suspenso, respondan ustedes, con el teorema de Freeshog-Labelle. ¿Está bien? Vayan dándose cuenta que siempre que decimos esto es fácil de generalizar por el teorema de Freeshog-Labelle, lo que estamos queriendo significar, se lo dejo para pensar, es que como el teorema de Freeshog-Labelle lo que dice es que tener dos variables, tres variables, cuatro variables, a la larga se puede enfrentar con el mismo aparato de mínimos cuadrados ordinarios. Eso es lo que explica por qué es fácil generalizar cosas en el contexto de mínimos cuadrados ordinarios, justamente por el teorema de Freeshog-Labelle. Magia. Vamos a suponer que observamos n restaurantes por estado y que
la política de salarios mínimos es una política estadual, o sea, todo el Estado adopta la misma política, ¿está bien? Por ejemplo, todo el Estado tiene una política de salarios mínimos y el otro tiene otra o no tiene, ¿está bien? Pero no es que la adopte un restaurante o que la adopte un condado o un barrio, sino que todo el Estado la adopta, ¿está bien? Vamos a suponer también que el Estado A no cambia la política de salario mínimo, o sea, pasa el tiempo y siempre tiene la misma política, y que solo lo hace el Estado B, y que lo hace en el periodo 2, ¿está bien? O sea que el Estado B pasa de no tener una política de salario mínimo a un segundo periodo en donde la tiene, mientras que el Estado A nunca cambia la política, nunca la tiene. Entonces, déjenme utilizar esta variable binaria, ¿está bien? Que es D sub IST, que vale 1 si el Estado S cambia la política de salarios mínimos en el periodo T y 0 si no. Fíjense la siguiente cosa, ¿no? Que trivialmente, D sub IT va a ser 1 si y solo si, esto quiere decir si y solo si. Si y solo si estamos en el Estado B y en el segundo periodo, que es cuando cambió la política. ¿Está claro? Repásenlo. Este es su concepto, este es un contexto bastante estilizado, pero créanme que es bastante fácil de generalizar. Yo simplemente se los muestro para que vean cómo es el ejemplo. Repasen todo esto, pero lo que vamos a ver depende de todos estos supuestos y después vamos a pensar qué cosas dependen fuertemente de estos supuestos y qué cosas no dependen de esto. Muy bien. Vamos a suponer entonces que lo que subyace al empleo es un modelo aditivo, ¿está bien? En donde esto que está acá, ya les dije, es el empleo en el restaurante I, en el periodo T, en el estado S, ¿está bien? Fíjense que este modelo lo que tiene son factores que dependen pura y exclusivamente del estado. Estos son factores que dependen pura y exclusivamente del tiempo. ¿Está bien? Y DIST es la variable binaria que capta lo que definimos anteriormente, y epsilon sub IST es el término de error. Fíjense que el parámetro de interés es beta. ¿Por qué? Porque beta cambia el efecto puro de cambiar la política de salarios mínimos, pero controlando por lo que es propio del Estado y por lo que es propio del tiempo. O sea que, en nuestros términos, beta mide el verdadero efecto causal de mover la política de salario mínimo más allá de, o sea, libre de lo que esté pasando dentro del Estado y lo que esté pasando en el tiempo. O sea que justamente nuestro parámetro de interés acá es precisamente esto. ¿Está bien? Este es el efecto causal de la política. ¿Qué quiere decir el efecto causal? Aislado de los efectos concurrentes que pueden confundir, que son cuestiones a nivel de Estado y a nivel de cosas que pasan en el tiempo. Muy bien. Y acá llegamos al nudo de la cuestión. Esto es lo que se llama, lo que les voy a contar ahora justifica por qué a esta estrategia de estimación se la llama de diferencias en diferencias. Este que está acá es el modelo aditivo que supusimos. Y déjenme sacar dos cuentas. ¿Está bien? Esto que está acá arriba, fíjense que es la diferencia entre el valor esperado del empleo en el estado B, en el periodo 2, menos el valor esperado del empleo en el estado B y en el periodo 1. O sea que en definitiva, esto es en cuánto cambió el empleo en el estado B. ¿Está bien? Fíjense que si reemplazan las variables binarias, ¿está bien? Nos queda lambda 2 menos lambda 1 más B. ¿Por qué acá vale 1? Porque estamos en el estado B. Saquen la cuenta, ¿está bien? Etcétera, etcétera. Y fíjense que esto que está acá abajo lo que muestra es en cuánto cambió el empleo en el estado A. ¿Está bien? Queda lambda 2 menos lambda 1. ¿Por qué acá aparece un 0? Acá aparece un 0, se los dejo para pensar ustedes, pero tiene que ver con que nosotros supusimos que en el estado A no cambia la política. ¿Y que, por qué aparece B acá? Porque en el estado B cambia la política. ¿Está bien? Entonces ahora resten el cambio en el estado B y réstenle el cambio en el estado A. ¿Qué es esto que está acá? Y esto que está acá.
y fíjense que si restan lo de arriba, si a lo de arriba le restan lo de abajo, lo que va a quedar es B. ¿Está bien? O sea que en definitiva, beta, perdón. La forma simple y bruta de estimar el efecto causal es ver cuánto cambió en promedio el empleo en el estado B menos cuánto cambió en promedio el empleo en el estado A. ¿Está bien? Y esa resta lo que hace es netear este término, ¿está bien? O estos términos que son comunes. Fíjense que este término lo que mide es cuánto del cambio en el empleo tiene que ver con factores que pasan en el tiempo. Yo que sé, políticas macroeconómicas que afectan a todo el Estado. ¿Está bien? Entonces, por eso es que a este método se lo llama de diferencias en diferencias. En realidad es diferencias menos diferencias, ¿no? Esa es la idea. Y si el objetivo fuese computar cuál es el efecto causal, esta clase termina acá. Pero como les quiero complicar la vida, vamos a hacerlo utilizando datos en paneles, el estimador de efectos fijos. ¿Por qué? Ya les voy a contar por qué vamos a complicarnos la vida. De vuelta, el modelo es este, ¿está bien? Y fíjense la siguiente avivada, ¿está bien? Fíjense que nuestra variable, la que definimos acá, ¿dónde está? DIST, esta que está acá, DIST, no se me olviden de esto, DIST, vale, perdón, acá estoy haciendo macana, déjenme trabajar con esta variable y déjenme pensar en estas dos nuevas variables, ¿está bien? Esta variable DBIST vamos a suponer que vale 1 si el restaurante I está en el estado B. Y D2IST es una variable nueva que vamos a suponer que vale 0 si estamos en el segundo periodo. ¿Está bien? Fíjense que trivialmente, por la forma en la cual definimos DIST, que lo pido que lo chequeen, DIST yo lo puedo escribir como el producto de DBIST y D2IST. ¿Está bien? Tiene que haber dos unos acá para que esto valga 1 y basta que alguno de estos dos números valga 0 para que DIST vale 0. ¿Está bien? O sea, lo que está diciendo acá es que el cambio ocurre solo en el estado B y en el periodo 2. ¿Está bien? Donde esto vale 1 y esto vale 1. Entonces, fíjense que reemplazando tenemos este modelo. ¿Está bien? Entonces, fíjense que esto que está acá es un modelo lineal de datos en paneles en donde los datos varían en 3 dimensiones. El restaurante, el tiempo, el estado. Hay efectos fijos por estado y efectos fijos por periodo. Y una sola variable explicativa, que es una interacción. ¿Está bien? De dos variables binarias. Una que denota en qué lugar está el restaurante, si está en el estado A o en el estado B, y otra que hace referencia al periodo en el cual estamos. Se los resumo. Entonces, el modelo aditivo es eventualmente un modelo de datos en paneles en donde las observaciones tienen 3 fuentes de variabilidad. O sea, es un panel de n restaurantes en 2 regiones y 2 periodos con efectos regionales, efectos fijos regionales, ¿está bien? Y por periodos. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el efecto causal? Vamos a regresar Y sub ITS en una DAMI por región, una sola porque hay 2 regiones, y una DAMI por periodo, una sola porque hay 2 periodos, y este término que está acá, ¿está bien? Que es la interacción entre las 2 DAMIs, por periodo, ¿está bien? Y por región, ¿está bien? Y el parámetro de interés es este que está acá, ¿está bien? O sea que, ¿qué quiero decir con esto? Que en vez de hacer diferencias en diferencias, lo que podríamos hacer es estimar por efectos fijos, regresando Y sub ITS en la DAMI interactiva, que es esta que está acá, ¿está bien? Que consiste en multiplicar las dos variables binarias, pero controlando por efectos fijos regionales y por efectos fijos temporales, incluyendo variables binarias. Así de simple, ¿está bien? La pregunta es, ¿para qué hacer este despelote? Insisto, si lo podemos hacer
con diferencias por diferencias, sacando a los cambios en una región, restándole los cambios en otra región. ¿Para qué meternos en semejante despelote? Bueno, porque una vez que lo implementamos por datos en paneles, de regalo nos aparecen los errores estándar y de regalo nos aparecen los test de hipótesis. Por ejemplo, podemos evaluar muy simplemente la hipótesis nula de que no hubo ningún cambio, de que el efecto, de que los salarios mínimos no tienen ningún efecto. Se los dejo como ejercicio. ¿Está bien? ¿Cómo harían para evaluar la hipótesis nula de que la política de salarios mínimos no tiene efecto? Esto se los dejo como ejercicio. Se los voy a poner en el test de lectura. ¿Está bien? Fíjense que hay un supuesto fundamental. ¿Está bien? Que es lo que se llama tendencia común. ¿Está bien? Lo van a ver en inglés si quieren impresionar a la gente como common trend. ¿Está bien? Entonces, el supuesto crucial es que delta T es el mismo en la región A y la región B. O sea, básicamente que la evolución del empleo por el mero paso del tiempo es la misma en ambos estados. ¿Está bien? Déjenme ir para atrás y mostrarles por qué es importante. ¿Está bien? El supuesto de Common Trends. Vuelvo en este slide. Acá es donde tienen que parar el video y responderse la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con este slide? ¿Qué pasa con este método si el supuesto de Common Trends no vale? Para el video piénsenlo, yo lo voy a seguir. Bueno, ya lo pensaron. Fíjense que esto que está acá es distinto de esto que está acá. ¿Está bien? O sea, esto que está acá es igual a esto que está acá por el supuesto de Common Trends. ¿Está bien? Entonces fíjense que eso explica que cuando yo resto diferencia con diferencias, esta resta se me hace 0. ¿Está bien? Fíjense que si esto que está acá fuese distinto de esto que está acá, cuando yo reste no se me va. ¿Está bien? Entonces, que el método de diferencias en diferencias aísle el efecto causal tiene que ver fundamentalmente con el supuesto de Common Trends. O sea, fíjense que en este contexto, hablar del efecto tratamiento tiene que ver con que la única cosa que hace la política de salarios mínimos, es sacar a la evolución de su tendencia de la tendencia común. ¿Está bien? Una cosa que fue muy importante, este es un comentario en los últimos años, es que implícitamente estamos suponiendo que el epsilon IST no tiene correlación serial. En el sentido de autocorrelación, como lo vieron en la licenciatura, lo cual es un supuesto clave para la inferencia. En un paper famosísimo de Bertrand Duflo, que ganó el premio Nobel, y Mulay Nathan, lo que ellos muestran es que en estos casos hay un montón de correlación serial y eso dio nacimiento a lo que se llaman técnicas de cluster standard errors, que lo vamos a ver más adelante en el curso. No se hagan problema con esto. ¿Está bien? Pero en definitiva lo que ellos dicen es ojo con los modelos de diferencias en diferencias, que yo además de hacer esto que hice, tengo que controlar por la correlación temporal y por eso es que esto disparó toda esta locura, lo que se llama cluster standard errors, que insisto, lo vamos a ver más adelante, quédense tranquilos. Bueno, en definitiva, ¿por qué quise hablar de esto? Porque es una bellísima aplicación del estimador de efectos fijos. Fíjense que en cierto sentido el estimador de efectos fijos lo que permite es controlar por cualquier cosa que confunde. ¿Está bien? En este caso son dos cosas. Confunde las cosas que son específicas de la región y confunden las cosas que son invariantes, que son propias del paso del tiempo, como la política macroeconómica. Entonces, en este caso, controlando, como hemos hecho acá, por efectos fijos regionales y efectos fijos temporales, aislamos el efecto causal de la política, en este caso de salarios mínimos. Es una super aplicación, esto ha sido notablemente utilizado, por ejemplo, es prácticamente la técnica utilizada para estudiar políticas como por ejemplo el efecto de la asignación universal por hijo. Les recomiendo enfáticamente que chequeen todo el enorme trabajo que hizo María Edo y Mariana Marchioni utilizando diferencias en diferencias para estudiar políticas de la asignación universal por hijo. Bueno, eso es todo, muchísimas gracias y como siempre, lean todo con detalle, miren el video, junten dudas, lean el test de lectura, que yo les voy a hacer algunas preguntitas simples para seguir el video y cualquier cosa las discutimos. Chau, chau.